ver con la predicación de la palabra de Dios. Amén. Predicación de la palabra de Dios. Y recuerde que estamos en ¿qué? Estamos estudiando el Sermón del Monte, y dentro del Sermón del Monte estamos estudiando la oración. Perfecto. Entonces vamos allí a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. ¿Va conmigo allí? Amén. La palabra de Dios, cuando lo tenga, dice amén. Mateo 6. ¿Está? Ok, vamos a ir de los versículos 12 al 15. Vamos a leer en esta mañana allí. Mateo 6, versículos 12 al 15. Dice la palabra del Señor: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Padre bueno, en esta mañana, Señor, nos colocamos en tus manos. Queremos escuchar tu voz en el día de hoy, Señor. Queremos escuchar tu palabra predicada, conforme a como tú la diste allí, Señor, en ese entonces. Conforme tú utilizaste la boca de Jesús en ese momento, Señor, en esta mañana también habla a nosotros, Señor. Quita la palabra del predicador, el conocimiento del predicador, y sea tu Espíritu Santo ministrando a cada uno de los aquí presentes y a los que nos verán después a través de las redes sociales. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que por sobre todas las cosas tú seas glorificado con estas palabras. Tú seas dado a conocer, Señor. Tú seas recibido por aquellos que no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el Señor nos ha venido enseñando en esta parte, y es la tercera parte que tomamos para la oración modelo. Él nos ha venido enseñando que al orar debemos hacerlo primero ¿con qué? Con autenticidad. Que nuestra oración sea una oración auténtica. Que busquemos nosotros primero que todo la voluntad del Padre y no la aprobación de los hombres, la aprobación de las personas. O sea, la oración no debe ser una oración para ser vistos de los hombres, sino para ser escuchados por Dios. Amén, para ser escuchados por Dios. Ahora, la oración modelo, que hoy terminamos ya esta parte del Sermón del Monte, revela que hay algunas prioridades cuando nosotros vamos a orar. La santidad de Dios, la soberanía de Dios, la confianza en la provisión, ¿cierto? Hemos visto hasta ahora la confianza en la provisión que Dios tiene para nosotros, y nosotros también hoy vamos a concluir esta parte con lo que tiene que ver con el perdón y con la protección divina. Lo primero que debemos entender es que el corazón que ora, el corazón del hombre, de la mujer que ora, debe estar limpio de rencor, de resentimiento, de odio, ¿verdad? Y estar consciente de la necesidad de la dirección de Dios. Quitar todo aquello que pueda ser un obstáculo para escuchar la voz de Dios. Hoy, en esta parte final del Padre Nuestro, vamos a ver algunos aspectos que son, primero, el perdón que nosotros pedimos. Segundo, el perdón que nosotros ofrecemos. En tercer lugar, la protección que suplicamos. Y finalmente, Jesús termina con una advertencia que debe confrontarnos. Amén. Entonces, de eso trata la enseñanza en esta mañana. Entonces vamos con esa primera parte, que es el perdón que pedimos. Empieza diciendo el texto en el versículo 2, en su primera parte: y perdónanos nuestras deudas. Lo primero que hay allí en este aspecto es un reconocimiento de la culpa. Perdónanos nuestras deudas. El pecado se presenta aquí bajo la figura de una deuda. Hay una deuda con Dios. Como nuestros pecados son muchos, nuestros pecados tal vez hay algunos que ni siquiera nos damos cuenta. Aquí se les llama deudas, ¿cierto? Aquí se les conoce como deuda. Ahora bien, cuando usted y yo hacemos algo que no glorifica el nombre de Dios, cuando no exaltamos el nombre de Dios, cuando hacemos algo basado en nuestro propósito, en nuestra voluntad, nosotros contraemos una deuda con Dios.
contraemos una deuda con Dios. Entonces, cuando nosotros decimos nuestras deudas, confesamos que hemos fallado y que necesitamos el perdón de Dios. Perdónanos nuestras deudas. Ahora bien, esto es importante. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una tendencia. ¿Cuál es la tendencia? A justificar su falta, a justificar su error. Amén. A justificar el pecado. Sí, y a veces lo reconocemos, ¿eh? Y a veces decimos, sí, Señor, yo sé que te he fallado, pero tú también dices en tu palabra que la carne es débil, ¿cierto? Y lo justificamos. Yo lo hice por esto, o lo hice por aquello. Pero cuando nosotros decimos, perdona nuestras deudas, y no agregamos más nada, sino que simplemente esperamos de Dios, dice que estamos dependiendo de la gracia de Dios. Es una dependencia de la gracia divina. No es lo que yo haga realmente, lo que me va a conceder el perdón de la deuda que yo tengo con Dios, sino que voy a depender de esa gracia de Dios. Que nuestra oración contenga esto, que nuestra oración contenga el deseo de experimentar la gracia de Dios como única respuesta a nuestra falla. Que no haya ningún tipo de justificación. ¿Okay? Cuando nosotros oramos, perdona nuestras deudas, no estamos buscando ninguna justificación por el pecado. Tampoco estamos apelando a nuestra propia justicia. Estamos diciendo, yo hice esto, pero yo hago esto. Cuando apelamos a nuestra propia justicia, Señor, yo sé que te fallé en esto. Y en lugar de pedir perdón, lo que decimos es, pero ten en cuenta que yo siempre en la iglesia. Ten en cuenta que yo diezmo y ofrendo. Ten en cuenta que yo hago obras de misericordia. O sea, queremos justificarnos delante de Dios con obras. Y no podemos. Tenemos que aprender a depender de la gracia soberana de Dios. De la gracia del Señor sobre cada uno de nosotros. No es por lo que yo haga, es por lo que Cristo hizo. Porque la gracia de Dios se derramó sobre nosotros en la persona de Cristo Jesús. Amén. Somos salvos por gracia. Y esto no de nosotros. ¿Cierto? Por la fe en Cristo Jesús. Más bien, en lugar de justificarnos, dependemos de la gracia y buscamos la misericordia del Dios Padre. Que Dios derrame su misericordia sobre cada uno de nosotros. Que Dios derrame sobre nosotros ese favor que no merecemos, pero en su amor nos perdona. Reconocemos que el perdón es necesario para restaurar y mantener nuestra comunión con Dios. Necesitamos ese perdón de Dios, sin justificación, sin nada, sin pedir nada a cambio, sin que Dios tenga cuenta nada, simplemente acudiendo a la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Ahora bien, esta segunda parte del versículo dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y es el perdón que nosotros ofrecemos. ¿Saben? Aquí hay algo que debemos tener en cuenta, hay que tener a veces en cuenta la semántica de las palabras para tener un entendimiento más profundo. El tiempo verbal que estamos viendo ahí es un tiempo verbal activo. No dice nosotros perdonaremos, si tú perdonas mi deuda, yo perdonaré, o perdonaremos, o quisiéramos perdonar, si no, perdonamos. Se está diciendo que perdonamos, que tomamos nosotros la iniciativa de perdonar. ¿Sí me entiende lo que quiero decirle, hermano? Demuestra que el discípulo ya vive, el seguidor de Cristo ya vive en una práctica constante del perdón, que está dispuesto a perdonar, que está dispuesto a perdonar sin importar cuál sea la falta. Es un reflejo, y esto es lo importante, es un reflejo del carácter de Dios en nuestra vida. Cristo vive en mí, el Espíritu Santo mora en mí, entonces el perdón debe ser algo normal que se muestre en mí, debe ser algo común para mí como creyente, para usted como discípulo del Señor. Perdonar es actuar como verdaderamente hijos de un Padre misericordioso, porque perdonar es obrar en misericordia. Amén, hermano. Esto nos enseña la oración, el perdón que pedimos, pero también el perdón que nosotros damos. La oración no solo pide perdón, sino que reafirma que quien ora practica el perdón en su vida cotidiana. Amén, hermanos. Ahora bien, hay una palabra allí que dice, nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Quiénes son nuestros deudores? ¿Quiénes son nuestros deudores? Los deudores son personas que nos han ofendido, son personas que nos han fallado, que nos han herido, que nos han defraudado, que nos han maltratado, que nos han hecho sentir mal. Pero
también nos recuerda que el perdón no niega la ofensa, no está diciendo eso no pasó, eso no sucedió, eso no debe afectar, pero el perdón nos libera de la carga, nos libera del peso, de cargar con esa falta de perdón allí, en el corazón, de cargar con esto allí y decir no perdono, no importa, o dar un perdón condicional, si viene me pide perdón, si se arrastra, si se humilla, entonces le perdonaré. No, el perdón te va a liberar de la carga, de una carga que impone a nosotros el corazón resentido. ¿Sabe? Perdonar al deudor es abrir la puerta a la reconciliación. Es abrir la puerta a la reconciliación. Debemos estar dispuestos a eso. El perdón es necesario para que haya una reconciliación. Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús, dice la primera carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, nos perdonó en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para restaurar nuestra relación. Primero tenía que haber un perdón por los pecados, para que nuestra relación con Dios fuese restaurada. Y ese es el modelo de perdón que nosotros debemos usar. Es el perdón de Dios, ¿cierto? Yo perdono. Ok, mire, le voy a poner un ejemplo. Quiero que se vaya conmigo a Mateo capítulo 18. Mateo 18. Mire, aquí hay un ejemplo muy importante. Mateo 18, versículos 23 al 35. Ok. Mateo 18, 23 al 35 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le vemos sentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor meterle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una cifra ínfima comparada con lo que él le adeudaba a su señor. Y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también de tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Sabe cómo se llama esto? Coherencia. Debe haber una coherencia entre lo que pedimos y lo que damos nosotros. Pedimos perdón, tenemos que dar perdón. No podemos nosotros pedir perdón y retener el perdón a otra persona. No es una condición legalista, y quiero que me entienda esta parte, porque muchas veces tratamos de hacer una restauración dentro de la iglesia, restaurar relaciones, problemas, falta de perdón que hay entre algunos hermanos, entre miembros de una misma familia. Entonces imponemos lo que se llama una disciplina, yo la pongo entre comillas, porque muchas veces es una disciplina legalista. ¿Ya? Hermano, así lo obliga, vaya y pídale perdón a su hermano porque usted le falló. ¿Sabe? Lo primero que debe concientizarse la persona ofendida y el ofensor es que si va a haber un perdón mutuo, si va a haber un perdón y un recibir ese perdón, tiene que ser de corazón, no por una imposición, no porque los estatutos de la iglesia dicen que los hermanos deben estar en comunión y entonces si alguno falta el otro debe perdonarlo. No es por estatutos, es por la gracia de Dios en nosotros, es porque entiendo que yo fui perdonado de mis múltiples pecados, los que cometí, los que estoy cometiendo y los que voy a cometer, que en una cruz se derramó la sangre para que yo pudiera restaurar mi relación con Dios. Y cuando yo, pecador, voy a la presencia del Señor y me arrodillo y le digo: Señor, perdóname mis deudas, el Señor derrama su gracia en Cristo sobre mi vida y soy perdonado. Pero yo tengo que ser consecuente con esa realidad, tengo que ser coherente.
al momento que alguno me ofende, al momento que alguno me hace sentir mal, al momento que uno me maltrata y es mi hermano, yo debo perdonarle. Yo debo dar de ese perdón que he recibido en la cruz del Calvario. Debo entregarle esto. Esto es fundamental en la vida del creyente. Ayer aprendíamos algo en ese seminario de pareja impresionante. Habló fuerte el pastor Carlos Gavira. Habló fuerte. Digo cosas tan fuertes como que es imposible que si hay discordia entre marido y mujer pueda haber comunión entre los dos y el Señor. O si uno de los dos dice, no, él está mal o ella está mal, pero yo mi relación con el Señor está perfecta, no hay problema. Y él decía, eso es un engaño, eso es falso. Porque primero tienes que estar a cuenta con aquel que conoces y que puedes ver, para que puedas estar a cuenta con aquel que ni siquiera puedes ver. Amén, hermanos. Es eso, yo recibo perdón por la gracia de Dios. Yo doy el perdón cuando sea necesario. Yo me despojo de esa carga. Yo me despojo de todo eso que está en mí y que rompe y que daña mi relación con el Señor. Amén. Coherencia, hermano. ¿Sabes? No se puede obligar a perdonar para cumplir un requisito eclesiástico. No podemos obligar. Como pastor yo no lo puedo obligar a usted a que perdone a un hermano que le ha fallado. No lo puedo obligar. No es un requisito de los estatutos de la congregación. Más bien, el perdón debe ser una evidencia de madurez espiritual, de que estamos creciendo en Cristo, de que cada día nos parecemos más al Señor Jesucristo. ¿Sabes? Perdonamos porque hemos sido perdonados. Así es así. Debo entenderlo a eso. Debo entenderlo en mi corazón. No se puede recibir gracia y retener rencor. No se puede recibir misericordia y retener el resentimiento. Eso es incoherente. Eso es algo loco que no tiene lógica. La oración se vuelve incoherente, no tiene sentido si no hay un perdón activo, un perdón real hacia mi hermano, hacia la persona que me ha ofendido. ¿Sabe? Yo le invito a que usted se haga una pregunta en esta mañana, que se lleve esta pregunta. Estoy orando con sinceridad si no perdono a quien me ha ofendido. Mi oración es sincera, es honesta, si yo no perdono a aquella persona que me ha ofendido. Me veo yo como el bueno y a esa persona como el malo y creo que mantengo mi relación con Dios. Voy a dejarle eso para que usted piense un poquito más. ¿Sabe? Luego de entender y pedir, suplicar perdón y estar dispuestos a perdonar, el versículo 13 nos habla de la protección que suplicamos. Versículo 13 de Mateo 6 dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Sabe una cosa? Y no nos metas en tentación. ¿Sabe que estamos nosotros declarando allí? Eso sí es una declaración válida. Estamos reconociendo nuestra vulnerabilidad espiritual. Somos vulnerables, no somos superhombres y supermujeres espirituales. Somos vulnerables en nuestra vida espiritual. Aquel que crea que está firme, mire que no caiga. Amén. Dice la Escritura. Aquí estamos pidiendo a Dios que nos guíe lejos del camino que nos lleva al pecado. Es lo que le estamos diciendo. Señor, protégeme. No permita que ande en este camino que me va a conducir a fallarte, a faltarte, que me va a conducir al pecado. ¿Saben? La tentación aquí significa literalmente una prueba. No siempre es una incitación a hacer el mal. No siempre, porque Dios no tienta a nadie, ¿cierto? Pero sí puede ser una prueba que usted y yo estamos viviendo. Porque hay una área de nuestro carácter que está rota, que está fisurada, que hace falta fortalecer, y Dios nos permite una prueba para que usted y yo dependamos de su gracia para mantenernos firmes. Amén. Reconocer que realmente somos vulnerables espiritualmente. Eso también es depender de la gracia de Dios. No de mis fuerzas, no de mi ejercicio espiritual, que es bueno, siempre y cuando implique o demuestre que estoy dependiendo del Señor. ¿Saben? Esta parte de la oración demuestra que no confiamos en nuestra capacidad espiritual. No estamos
pensando como esta persona que alguna vez se puso a una discusión entre pastores en la ciudad, y uno de ellos retó a los otros y les dijo: vamos a reunirnos y vamos a tirar la vara, así como en el Antiguo Testamento, vamos a tirar la vara aquí no hay el Señor. Eso es un ego espiritual impresionante. Ese es un ego, y de eso no está hablando el Señor. Dios está hablando de tener una dependencia absoluta de Él en nuestra vida espiritual. ¿Sabes? Si oramos, si de verdad esa frase, no nos dejes caer en tentación, nosotros lo podemos vivir en diversas maneras, se va a mostrar de diferentes maneras en nuestra vida. Esto va a significar también: nunca te jactes de tu propia fuerza, nunca desees prueba, nunca caigas en la tentación, nunca dejes que otros caigan en la tentación, nunca busques el peligro, porque te puede alejar de Dios. Si nosotros oramos, no nos dejes caer en tentación, estamos pidiéndole a Dios: apártame de ese camino. Y si no lo puedo ver, Señor, dame luces, que tu palabra sea una lumbrera para mí, que sea lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino, como dice el Salmo 119, para que yo pueda ver, que pueda ir a la palabra y la palabra me pellizque, me muestre, me dice: vas mal por este lado, por ahí no es la voluntad de Dios. Amén. Ahora, en esta oración, en esta parte de la oración del versículo 13, suplicamos liberación del mal. Y aquí tenemos que mirar dos aspectos, y son la liberación del maligno, de las obras del maligno, pero también del mal moral que puede llegar a seducirnos a nosotros, de la tentación que puede llegar a seducirnos. Nosotros no solo evitamos el mal, sino pedimos ser rescatados del poder del mal. La tentación, el poder, el pecado tiene un poder impresionante. Y está todos los días. La palabra de Dios dice que el pecado nos asedia, se nos tiene rodeados, es constante. El pecado alrededor de nosotros nos está asediando. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice el autor de la carta a los Hebreos, nos asedia. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos libere de eso, que nos aparte, que nos saque de situaciones, de circunstancias, que nos lleve justamente a caer en pecado. Estemos alertas a las obras del maligno. En esta oración declaramos nuestra confianza en el poder de Dios. Solo Él puede librarnos de la nadie. Amén. No nos metan en tentación, mas líbranos del mal. Cuando esto sucede, entonces viene la gloria para Dios. Mire lo que dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los años. Porque tuyo es el reino. Recuerde que el sermón del monte es que lo que hemos llamado nosotros la constitución del reino, la guía nuestra, ¿verdad? Las instrucciones para nuestra vida, para nuestras relaciones con el hombre y con Dios, están aquí. A la base, el fundamento de la práctica de vida cristiana está aquí, ¿cierto? Y recuerde que esto es para habitantes del reino de Dios, para los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, para aquellos es. Amén, hermano. ¿Sabe? Aquí Dios es glorificado, porque dice: porque tuyo es el reino y a Él pertenecemos, pero también tuyo es el poder para liberarnos, pero sobre todo tuya es la gloria. Cuando actuamos de esta manera, cuando oramos y vivimos, cuando el perdón se hace parte de nuestra vida, glorificamos a Dios que está en los cielos. Cuando decidimos soltar el resentimiento, cuando renunciamos al rencor, entonces nosotros glorificamos a Dios, porque Cristo se está manifestando, que no teniendo en cuenta nuestros pecados, entregó su vida en la cruz. Entonces Cristo sí se ve en mí. Entonces sí puedo decir: Cristo vive en mí, porque estoy viviendo como Él, porque estoy haciendo lo que Él hacía, porque estoy perdonando como Él perdonó. Y le pido: líbrame del mal. A Dios sea la gloria. Sabe que la oración allí no termina. Si usted se da cuenta, allí termina el Padre Nuestro, el versículo 13. Ya allí termina, pero la oración no termina con nosotros, sino con Dios, exaltado por todos los siglos. Mire cómo termina la oración: dando una exaltación a Dios, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Allí termina el Padre Nuestro.
todo en nuestra vida, siempre dirigido a dar la gloria a Dios, siempre, siempre. Finalmente hay una advertencia que nos está confrontando. Versículos 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sabe? Jesús está reforzando el vínculo entre el perdón divino y el perdón humano. Está diciendo: el perdón humano es un reflejo del perdón divino. Cuando yo perdono a una persona que me ha ofendido, estoy reflejando el carácter de Dios, que nos perdonó sin tener en cuenta nuestros pecados, que entregó a Cristo por causa de nosotros para perdonarnos y reconciliarnos con Dios. Estoy reflejando a Cristo. Esto no es más que un vínculo entre el perdón de Dios y el perdón que nosotros debemos practicar. ¿Sabe? La oración, de acuerdo con el versículo 15: mas no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Me está diciendo que la oración sin perdón es una contradicción espiritual. Es una contradicción de nuestra vida espiritual, una muestra de inmadurez, una muestra de que no estamos creciendo, de que no hemos crecido, de que ni siquiera estamos buscando crecer a la estatura del varón perfecto. Amén. Finalmente, el reino de Dios no se establece en corazones endurecidos. Si de Dios es el reino, perdón, si usted es parte de ese reino de Dios, usted tiene que aprender a perdonar como Dios. Amén. ¿Sabe? Muchos no entendieron que hubo un hombre con muchos errores cometidos, con muchos errores, con muchas faltas, con muchos pecados. Aquel que dijo: líbrame de los que me son ocultos. ¿Pero sabe? Ese hombre Dios dijo un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Sabe cuál fue la base de eso? Un hombre que fue capaz de perdonar a un al que quería quitarle la vida, demostrando que su vida estaba rendida a Dios, que no dependía de los blancos. Él sabía que saliendo de ahí, de esa cueva, que saliendo de ese lugar, este hombre iba a volver a perseguirlo, corría ese riesgo, lo tuvo en sus manos para matarlo, pero no lo hizo, lo perdonó, porque el corazón de Dios se estaba reflejando en esos momentos en el propio. No quiso ofender a Dios, a pesar de que aquel rey se había levantado en contra de Dios y todo lo demás. Este hombre dijo: no se levantará mi mano contra el ungido de Jehová. Mientras él esté ahí, es el ungido de Jehová. Yo soy un siervo y es siervo de él, porque siempre se refirió como tu siervo David cuando hablaba de Saúl. Soy tu siervo, a pesar de que este hombre lo buscaba para matarlo. Tuvo la oportunidad de matarlo y cualquiera lo hubiera justificado. Sin embargo, un corazón que ama a Dios se manifestó en el Señor. Por eso este hombre fue llamado un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Quiero invitarle a que se coloque de pie en este momento. El reino de Dios no se establece en corazones endurecidos. El reino de Dios se establece en corazones de carne, que han sido transformados, que han sido cambiados. El reino de Dios se establece en corazones los que moran a Cristo, en lo que la respuesta es la respuesta de Cristo y no la respuesta nuestra, en lo que el deseo es el deseo de Cristo y no el deseo nuestro. Creo que al terminar con la oración modelo que nos ha entregado el Señor, podemos decir algunas cosas para concluir. La oración del reino no es solo petición, sino formación y transformación. Formación y transformación. Porque la oración debe transformarme. ¿Sabes? Es imposible que yo tenga un encuentro con Dios en oración y salga de allí siendo la misma persona. Tiene que haber un cambio mínimo, como sea. Pero si es un encuentro real con Dios, eso debe traer un cambio a nuestra vida. O sea, la oración debe transformar. La oración modelo nos enseña a depender, a perdonar, a resistir el mal y a vivir en comunión con los hermanos. Esta es práctica de la fe cristiana. El discípulo que ora con sinceridad se convierte en un reflejo del carácter del Padre, en un reflejo de Dios mismo. Yo le dejo un desafío en esta mañana a ustedes, mi amado hermano, miembro de esta congregación. ¿Están dispuestos a perdonar y a pedir protección para no caer en la tentación de arrepentir el mal? Llevan reteniendo. Quizás aquí hay personas que llevan reteniendo un perdón durante mucho tiempo hacia alguien que les
ofendido en esa mañana. Déjame decirte algo. Mientras ese perdón esté retenido, tu comunión con Dios está rota. Tu oración es incoherente, porque has recibido gracia y estás respondiendo con resentimiento y con rencor. Tú necesitas despojarte de eso esta mañana. Tú necesitas ir a los pies del Señor y dejar esto ahí y decirle: Señor, perdona. Yo voy a buscar sanar esta relación. Yo voy a buscar soltar esta carga que me cega. Yo voy a soltar esta carga que no me permite entrar en tu presencia con libertad. Te voy a perdonar. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por lo que nos enseñas cada día. Por tu misericordia, porque nos amas y porque deseas que nos parezcamos más a tu Hijo cada día, que seamos como Él, que lo mostremos a Él. Señor, toma esta palabra y que quede allí en nuestros corazones. Que sea una palabra vana, Señor, que no la lleve el viento, sino que cuando las circunstancias lo ameriten, esta palabra se vuelva vida en nosotros. Podamos practicar el perdón, Señor, un perdón sincero. Un perdón que reconoce, un perdón de una persona que reconoce que ha sido perdonado, que también cometió falta, que también te ofendió y ofendió a otras personas. Es necesario, Señor. Queremos esta libertad en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por esta palabra tuya. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.